Buen día. En esta ocasión estamos inaugurando un nuevo programa y este programa pues va a tener cosas nuevas para ustedes y nos gustaría que siempre nos acompañaran. En esta ocasión no estoy solo, pues nuestro hermano que nos va a acompañar en el desarrollo de este programa estará acompañándonos durante toda esta serie de nuevo programa que vamos a tener, que ya te vas a dar cuenta de qué va a ser. En esta ocasión tengo aquí conmigo a nuestro hermano Darwin Velázquez. Hermano Darwin, gracias por estar con nosotros. Gracias, Espero hermano, que podamos compartir juntos aquí muchas cosas. Nuestro hermano Darwin que nos visita aquí y va a estar con nosotros ahora a partir de aquí en adelante, ¿cierto? Yo primero. Mi nombre es Darwin Velázquez, hermano, y espero que todos estén atentos y alegres por estar en esta nueva programación que vamos a tener a lo largo de estos tiempos, conforme las preguntas y respuestas. Y así estamos desarrollando la interacción, la dinámica y formular sus propias preguntas para que ustedes nos manden a nosotros y así lo extendamos más al programa. Así que allí lo tenemos. Vamos a tener una nueva sección. Nuestra nueva sección se titula Preguntas bíblicas y sus respuestas. En esta ocasión vamos a tener 4 preguntas que vamos a estar desarrollando juntos y ya vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos habla sobre estas cosas. Muy interesantes. Pero antes de que vayamos a estas preguntas, nos gustaría que orases con nosotros. Así que vamos a hacer una oración. Aquí nos vamos a arrodillar. Si tú puedes hacer lo mismo, donde quiera que estés, te invitamos a que así lo hagas. Padre amado, santísimo, que estás en el cielo, santificado, glorificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias una vez más que estamos reunidos aquí pidiéndote la sabiduría de lo alto para poder entender toda la información que vamos a compartir aquí con el hermano y con las personas que nos están viendo detrás de su dispositivo. Gracias, Señor, prestar un poquito de tu sabiduría y entendimiento para que tu Santo Espíritu pueda hablar y nosotros poder desarrollarnos. Te lo pedimos por no ser merecedores de nada, sino por lo único mérito sagrado de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces después de entrar a esta parte, como hemos dicho, vamos a tener preguntas y respuestas. Y si tú quieres también escribirnos, más adelante te vamos a decir dónde puedes escribirnos para mandarnos tu pregunta y vamos a hacer todo lo posible por responderla. Muy bien. Por principio ahora vamos a ir entonces a nuestra primera pregunta que tenemos aquí. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. ¿A qué se refiere Dios cuando le dice a Pedro, mata y come? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiso decirle a Pedro? Porque muchas personas toman estos textos para justificar o interpretar, y no decimos que sea malo, pero lo que decimos es de que tenemos que apegarnos a la Escritura. Muy bien. Entonces, ¿dónde se encuentra esa Escritura? Vamos a ver dónde está. Lo podemos buscar en la Biblia, en Hechos 10:9, para comenzar. Y cito. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Así que entonces encontramos esa lectura en esta parte. Esta es la lectura importante. Pedro, levántate, mata y come. Entonces, sí. Pero tenemos que entender un poquito la ideología del pueblo hebreo. Sí, para esos tiempos. Ahora, según entendemos y según hemos visto, esto es, Pedro subió a la hora sexta y tenía hambre, quería comer. ¿Cuál sería? ¿La 1? ¿12?
Más o menos. ¿El almuerzo? Más o menos a la hora del almuerzo. Él quería comer algo. Y entonces le vino un éxtasis. Esto es, tuvo una visión. Ya, una visión. Y en esta visión, él vio una serie de diferentes clases de animales. Estos animales eran, según lo que leímos, pues un montón de Animales inmundos, cuadrúpedos. limpios, inmundos, reptiles de todo tipo. De todo tipo. Ahora, él dijo, pues en esta lectura que tenemos, que él se le fue dada una orden. ¿Cuál fue la orden? Mata y come, Pedro. Imaginemos. Significa que puede hacer todas estas No, cosas. él entra en shock y dice, no puedo, Señor, ¿cómo puedo hacer eso? Porque él era judío, él era hebreo Claro, y tenía ciertas restricciones, claro. según la cultura de ellos. Esto es, ¿qué es lo que no podían comer ellos? Ellos no comían ¿qué? Sangre, Sangre estaba prohibido por la ley. cerdo Cerdo porque era considerado inmundo. y reptiles. Todos estos animales eran considerados inmundos. La grasa tampoco la comían. Sí, la grasa. Y ahora, no apenas que él tenía que comer todo eso, según la visión que estaba teniendo, pero le dijo que él vio una serie de animales que ni siquiera los podía tocar. Todavía estaba confundido en ese momento. Así que entonces, muchas personas han considerado que a partir de ese texto podemos comer de todo. Sí, de ahí muchos hermanos sacan de contexto ese versículo para poder justificar el consumo de alimentos que Dios no ha permitido. Y eso hace que muchos hermanos pues tengan consecuencias al consumir esos Claro. alimentos. Entonces, significa esto que el ser humano puede consumir cualquier clase de cosa. ¿Eso querrá decir el texto o querrá decir algo totalmente diferente? No, porque los judíos en ese tiempo consideraban que eso era inmundo, pero al darse cuenta que cuando Cornelio mandó sus siervos a los 3 hombres y le dijo que fuera a buscar a Pedro para que le diera ciertas instrucciones, y se encontró y se dio cuenta y pasó recordando, hermano, la visión, y se dio cuenta la señal que es lo que quería Dios. Entonces Pedro entendió una cosa totalmente distinta. Sí, Esto es, los cristianos y las personas que comúnmente leen la Biblia entienden diferente de lo que Pedro entendió. sí. Pero, ¿qué será que entendió Pedro? Se dio cuenta de que ya tenía una nueva misión ante el evangelio que Jesús le había entregado. Vamos a dejar que la Biblia nos responda entonces directamente. Vamos a ver lo que está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, el verso 27 y el verso 28. Y miren cómo va a decir allí la palabra del Señor. Dice de esta manera. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado. Y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto es, según la palabra de Dios, ¿qué es lo que Pedro entendió? De que ya prácticamente tenía que extenderse al evangelio. Y no solo los judíos, porque al principio ellos entendieron, buscad y predicar las nuevas a todas las naciones. Entonces ellos pensaron que iban a buscar a los judíos que estaban esparcidos después de las primeras persecuciones cristianas. Y entonces hay que buscar a los cristianos, dice, a los cristianos, los primeros cristianos después de la muerte de Esteban, los primeros años. Ellos pensaron, hay que buscar a los judíos que están esparcidos en todas las naciones, Samaria, Antioquía. Esto es, ellos su mente fue fija solamente para llevar el evangelio a los judíos. Sí, en primera instancia. Pero Pablo ya tenía de manera autodidáctica, creo que él ya había entendido que se tenía que extender más allá. Pero el problema no era Pablo, el problema era Pedro, que no estaba entendiendo. Correcto. Y ahí entonces Pedro dice que él entendió en ese momento que no le llamara ¿qué? Inmundo. Inmundo
o común. Esto Sí. es, los judíos para ese momento consideraban que los gentiles eran inmundos, no se juntaban con ellos. No se Ahora, juntaban. el problema de no juntarse con una persona es que no le puedes llevar el evangelio. Sí, porque ellos creían que por esa parte actuaban como egoístamente, que solo para ellos tenían a Dios Bueno, pero era una restricción que Dios mismo les había puesto. al principio. Sin embargo, lo correcto de entender era cuál. Que nadie era inmundo ni común y que el evangelio, ¿qué tenía que pasar con el evangelio? A expandirse a toda la nación y a todas las razas y lengua y tribu, para que así el pueblo de Dios se vaya expandiéndose y desarrollando. Y no solo en la raza judía que podía predicarse el evangelio, porque así Dios de esa manera ya estaba entrando a otra fase Claro. de la prédica. Esto es una predicación a nivel mundial. Correcto. Muy bien. Entonces ahí lo tenemos muy claro. Es muy claro saber entonces que Dios estaba mandando a predicar el evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua. No solamente a un pueblo Específico. único. Muy bien. Estamos claros. Así que ahí tenemos nuestra respuesta bíblica según las Escrituras. Pedro mata y come, no significa que él iba a comer de todos, sino significa que él iba a llevar el mensaje de la salvación a Todo el mundo. todo el mundo, no apenas al pueblo judío. Muy bien, estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Cierto. Entonces vamos a ir a otra pregunta que tenemos y nuestra siguiente pregunta es la que sigue. Esta pregunta nos parece que es un poco más compleja porque la pregunta dice así: ¿cuál es la diferencia entre el término israelí o relie, israelita, judío, hebreo, pueblo de Israel, israelita mesiánico? Y si el país de Israel es el pueblo profético de Dios en la actualidad, ¿y qué relación tiene con el conflicto de Medio Oriente en estos momentos, en esta actualidad? Entonces, tenemos varias situaciones allí. Sí. Tenemos varios términos. Entonces, ¿qué se refiere a cada uno de ellos? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Primero tenemos el término que es israelí o israelita. ¿Qué significa? Vamos a tratar de entender esa primera parte. La primera parte, el término israelí designa a aquellas personas que han nacido en el moderno estado de Israel. Muy bien, independientemente de otras situaciones, esos son los israelíes. Sí. A partir del 15 de mayo de 1948, las Naciones Unidas hizo un edicto del artículo 181.2, donde ya comienza a ser como nación. La establece como un estado, Sí, reconocido por porque varios estaba países. regado, estaba regado en el mundo. Y entonces ellos llegaron a esa resolución de las Naciones Unidas para que ya el pueblo de los judíos, los israelíes, comienzan a tener su propio estado, comienzan a tener su propio documento, pasaporte, y poder ser ya un ciudadano de ese lugar. Entonces, las personas que nacen en el Estado de Israel son israelíes, independientemente que ellos crean en la religión del pueblo hebreo, independientemente que ellos, si nacieron allí, son israelíes. Sí. Entonces, esto es para entender el término, porque muchas personas pueden decir que aquel es israelí o israelita. Israelita lo confunden. Y entonces no podemos confundirnos en esa parte. Correcto. Israelí es aquel que nace en ese lugar específicamente, ¿no? Muy bien, estamos claros en esa parte. Entonces, vamos al otro término. Entonces, el israelí es aquel que nace en el Estado de Israel. Muy bien. Correcto. Ahora, la otra parte es ¿cuál es la diferencia entre el israelí o el israelita? Muy bien. Interesante. Israelita. ¿Qué es una israelita? Porque israelí fue una cosa, israelita es algo totalmente diferente. ¿Qué es una israelita? Vamos entonces allá a tratar de entender. Israelita es el gentilicio que se le da a las personas que pertenecían al pueblo de Israel. El Israel antiguo. Preferiblemente de la descendencia de Jacob. Bueno, los hijos de Israel. Los hijos de Los hijos de Israel. Descendencia de Jacob, de Abraham, Jacob y de Abraham, Isaac, Jacob.
de ahí. Entonces, los descendientes de ellos eran llamados israelitas. Era el pueblo que en la Biblia es conocido como el pueblo de Dios. ¿Cierto? El pueblo de Dios. Entonces, israelí es diferente de Israelita. israelita. Porque ahora, ¿será posible que algún israelí no tenga la creencia de un israelita? Pues ahí hay unos conceptos bastante muy diversificados, porque incluso hay muchos israelíes que no les gusta que le digan israelita, porque ellos, más adelante lo vamos a ver, que ellos defienden con respecto a su religión, y entonces ellos, no, yo soy israelí, entonces no, israelita es otra cosa. Ya. Entonces vamos a tratar de entender esta parte en estos términos que ya venimos viendo, porque además de eso tenemos otro término que parece confundir también a las personas. Vamos a tratar de entender el siguiente término. El siguiente es, la siguiente parte que es judío. Judío. Entonces, diferente de israelí, diferente de israelita, es judío. Pero judío también que viene de la tribu de Judá. El concepto de la tribu de Judá. Pero va más allá. Por ejemplo, en la Biblia llama una parte a eso. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Leamos aquí, en este siguiente párrafo, mira cómo dice aquí, en el libro de Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 43 y en el verso 8 y el verso 9, el cual nos dice de esta manera. Y fue palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en un horno de ladrillos que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de hombres judíos. Dice Judas. La Biblia establece que en algún momento se les llamó judíos. Esto es principalmente a la tribu de Judá, pero después se generalizó. A todo el territorio. A todo el territorio y aquellos que practicaban la religión. Como el Talmud. Había dos tipos de Talmud ahí. Parte de eso es parte de la religión judía. Correcto. Principalmente el Pentateuco. Todo eso tiene su que ver, pero vemos que la Biblia también establece que se les llamaba de esta manera. Sí, eran bastante, digamos que ellos hacían énfasis en los primeros 5 libros, que ellos eran, ya digamos que se estaban volviendo como algo que se iban estrictamente. Esto es más que nada entonces, era más un tipo de religión. Exacto. Muy bien, entonces ya tenemos el término, ya tenemos israelí, israelita y judío, que se deriva también una parte, se le empezó a llamar según la palabra de Dios a partir de la tribu de Judá, después se generalizó, pero después compone más bien una rama o una religión más que nada. Incluso cuando vino Jesús, estaba en esa temporada, en ese tiempo todavía una diversificación de los judíos. Correcto. Ya estaban los fariseos. Bueno, pero dentro del judaísmo. Dentro del judaísmo. Que ya era una práctica más religiosa. Correcto. Entonces ya tenemos la definición de estos 3, vamos a decir, pues 3 partes en la cultura, conceptos, vamos a ponerlo así, pero tenemos otro más. El otro concepto es, ¿qué es o qué diferencia entre un hebreo? El hebreo. ¿Qué es el hebreo? Porque ahora tenemos, ya esto se va diversificando y va entrando a pues muchas. Como un... Pareciera que está todo mezclado, pero cada uno tiene su propia aplicación. Entonces, hebreo, ¿qué es el hebreo? Bueno, en primera instancia, ¿qué será el hebreo? El hebreo viene del principio de Abraham. Bueno, viene del principio, sí, pues, a él le fue llamado hebreo. Abraham porque él fue a emigrar. Correcto. Le llamaron el extranjero. El extranjero, el que cruzó del otro lado. El que cruzó del otro lado, que venía de Ur, que ahora actualmente es Irak. Y entonces, cuando escuchó el llamado de Dios y le dijo, sale de ahí y busca tu parentela, que haré de ti una gran nación. Y entonces, las naciones que están alrededor ya lo iban identificando como el hebreo. Eso por un lado, pero por otro lado también tenemos un asunto muy interesante. Hebreo es el lenguaje que el pueblo de Israel empleó. Entonces llama que ellos hablan la lengua hebrea también. Sí. Entonces tenemos varias
vertientes de pensamiento para saber también, hebreo definitivamente una lengua que, Sí. la lengua bíblica, pero también en la actualidad la gente que vive en Israel también habla el hebreo moderno. Sí, hay una combinación ya. Claro, ya no es el hebreo de la Biblia, pero es el Correcto. hebreo moderno. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a Así ver que ahí. vamos a citar lo que está escrito en la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Y allí vamos a leer el verso número 13. (14:13). Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaban en el encinar del Manré, el amorreo, hermanos de Escol y hermanos de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Así que tenemos que era llamado Abraham el hebreo. Hebreo. Muy bien, porque él, como dijimos, él cruzó del otro lado y entonces era llamado de esta manera. Entonces tenemos aquí dos aspectos. Uno, la lengua, La lengua. y otro, él fue llamado por los lugareños de donde él llegó, que era un extranjero. Sí, ellos escogieron, digamos, el concepto de hebreo porque ya se iba especificando ese pueblo. Ya miraban que ya iba desarrollándose un linaje. Bueno, en la realidad era Abraham, no era uno solo. Sí, uno solo. Pero ellos dijeron, bueno, ahí viene ese que no es de aquí, en nuestras palabras actuales. Y a medida que iba inmigrando, Él era llamado de la misma manera. de la misma manera. Entonces ya tenemos aquí pues varios aspectos de esta pregunta, pero hay otro término que tenemos nosotros que entender. Y el otro término que tenemos que entender es que en relación a los que son judío mesiánico. Entonces ya tenemos El israelí, israelita, el judío, el judío, hebreo, el hebreo, que es una lengua, una lengua. y finalmente ahora, bueno, finalmente no, porque tenemos más todavía, Sí. Tenemos también el israelita mesiánico. ¿Qué es un israelita mesiánico? ¿Qué hacen ellos? Ellos no son israelíes, No son israelíes. tampoco son israelitas. Sí. ¿Qué son entonces? Bueno, ellos ya se van especificando prácticamente en una enseñanza de una doctrina que vienen ya de muy atrás y adquiriendo, digamos, enseñanza relativamente de parte del Talmud, ya de la Mishnah. Son creencias tradicionales. Okay. Aquí ya ellos ya están enfocados más en lo tradicional. Entonces podemos decir de esta manera que lo que se denomina como judío mesiánico no es israelita, no es judío, pero practica la religión del judaísmo. Exacto. Pero combina ese judaísmo con el cristianismo, pues acepta al Mesías, que el judaísmo no acepta. Ajá. Podemos decir entonces que es una combinación de cristianismo con judaísmo. Muy bien. Entonces, el judío mesiánico tiene esta connotación. Esto es práctica. A la realidad esto se dio queriendo evangelizar a los hebreos, a los israelitas, ¿no?, de aquel lugar, y fueron allá líderes cristianos y les gustó tanto la cultura que empezaron a practicar. Y ahí se volvieron practicantes del judaísmo como religión, pero aún creyendo en Jesús como el Salvador y Mesías. Pero a veces se contradicen ellos. Bueno, lo que pasa es de que aún los judíos o los que practican el judaísmo no los aceptan. Sí, eso es interesante, hermano, porque tampoco lo aceptaron en aquel tiempo. Y ahora pues se están definiendo pues quizá por la nueva era, queriendo mezclarlo y hacer una nueva religión que ellos prácticamente se defina como que algo que viene más tradicional, más puro. Pero así pareciera. Pero es algo que practican. Ahora, pues ya sabemos ahora
¿A qué se refiere esta parte? ¿Y los ritos? ¿Y los ritos? Los ritos que, según encontramos en la palabra de Dios y en las cartas del apóstol Pablo, que esos ritos concluyeron, que apuntaban al Mesías, concluyeron a la muerte de Jesús. Y entonces ahí donde se contradicen ellos, lo siguen practicando. Ahí siguen practicando, pero aceptan a Jesús al mismo tiempo. Y sin embargo el apóstol Pablo dice que si tú practicas esas cosas, niegas a Jesús. Tenemos una cosa complicada, pero estos son los términos que hoy día estamos teniendo, muy bien. Pero tenemos otro término también. Sí, esto se llenó de... Tenemos varias cosas aquí. Esto es, las cosas que están pasando en la actualidad, los conflictos que están teniendo el Estado de Israel, es el pueblo profético. El pueblo profético, o el lugar profético que fue, porque Dios se los dio al principio. Exacto. Dios les otorgó esos lugares. Claro que tuvieron que conquistarlo, pero Dios se los entregó. En la actualidad, el Estado de Israel es el lugar que como Dios el reloj, prometió. El reloj profético. Correcto. ¿Es el lugar que Dios prometió o es otra cosa? Porque ese lugar fue esparcido hace mucho tiempo. Primero fue esparcido, bueno, no primero, varias veces fue esparcido, pero Sí. en la deportación con Babilonia. Muy bien. Babilonia. Después, con las conquistas de los medios y los persas, no retornaron al lugar, aunque era de ellos, no retornaron, estaban conquistados. Después vinieron los griegos y también los sometieron, los mantuvieron sometidos. Después vinieron los romanos, Los romanos. que fue en el tiempo de Jesús. Sí. Pero en el año 70 fueron esparcidos, Y de allí hasta 1948. que no lo estableció Dios. No lo estableció Dios. Esto es, lo establecen los gobiernos de esta tierra. Los seculares. Y ahí donde para ese tiempo, esa fecha, se forma el sionismo. Bueno, parte de esto tiene que ver con el establecimiento del Estado de Israel. Correcto. Era necesario Entonces, para ellos. Para ellos, pero ¿qué tiene que ver Dios con esto? Esa es una pregunta muy interesante. Porque recuerda que leímos la pregunta que nos mandaron sobre el asunto de Pedro mata y come, que era el evangelio a todo el mundo, no a un lugar específico. Entonces, ¿qué podemos decir sobre eso? Bueno, que el evangelio no es un lugar específico y no está en un lugar específico, sino va a ir a todo el mundo. De hecho, Jesús dijo en alguna ocasión, y lo dijo de esta manera: viene el tiempo en que ni en este lugar, esto es el monte, ni en Jerusalén se va a adorar, sino se va a adorar en espíritu y en verdad. Entonces no podemos decir que un lugar específico es el lugar donde Dios se puede manifestar, sino donde quiera que tenemos el espíritu de Cristo, ¿no? Interesante, hermano. Entonces, tiene mucha razón Jesús cuando dice que el templo ya somos nosotros. Ahora ya no tenemos un templo físico específicamente, pero Él quiere habitar en medio de cada uno. Entonces quiere decir que pues Dios no tiene que ver nada ya con el supuesto tercer templo. Bueno, sin embargo, lo están llevando a cabo, lo quieren construir, pero según la palabra de Dios es otra cosa que no está allí, porque el templo ahora es hecho por piedras vivas. Correcto. Y el templo sois vosotros, dijo Jesús. Correcto. Muy bien. Entonces estamos claros en esta parte. Pero, ¿qué pasa con los conflictos que están ocurriendo actualmente en Medio Oriente? Una cosa muy interesante. Entonces, hay conflictos entre Israel, Palestina, y es un casi conflicto... Medio Oriente. Es un conflicto desigual. Y no es de ahorita. Y no es de ahorita, lleva muchos años. Ahorita se ha intensificado. Claro. Pero, ¿qué con eso? ¿Será el reloj profético de la nación, del mundo? Nos haría bien saber qué decía Jesús sobre estas cosas. Entonces vamos a ver lo que Jesús dijo y amonestó a sus seguidores. Muy bien, porque aquí va una cosa complicada. El pueblo de Israel dice es el pueblo de Dios. El pueblo cristiano dice es el pueblo de Dios. Sí. Entonces los judíos también. ambos tienen que seguir lo que dice Dios. Pero ¿qué dijo Jesús a los cristianos? ¿Qué dijo Jesús al pueblo de Israel, que no lo aceptó, por cierto? Vamos a ver lo que Jesús dijo. Vamos a ir a la palabra de Dios para leer este siguiente párrafo en relación a los conflictos que están ocurriendo en
en Medio Oriente. Vamos al libro de Juan capítulo 18, verso número 36. Juan 18. Juan capítulo 18, verso número 36. Y ahí vamos a leer de esta manera. Mira cómo dice. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Muy interesante que la Biblia nos dice entonces que el reino de Jesús no pertenece a esta tierra. Esto es, no hay un lugar, un territorio que pelear. No hay una bandera por la que luchar para los cristianos. Porque dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿por qué? Si el reino fuera de aquí, entonces los seguidores de Jesús, todos los seguidores de Jesús lucharían por ese reino, por su rey. O hubiera mandado una legión de ángeles, como dijo anterior. Podría ser, pero él dijo específicamente que si su reino fuera de aquí, sus seguidores pelearían por él, ¿no? Entonces, los conflictos que hoy día se tienen allá no tienen nada que ver con el reino de Cristo en esta tierra. Más que todo es político. Es un aspecto político, territorial, más bien es geopolítico, porque tiene que ver con el espacio que ellos quieren tener y con la política que ha sido muy cambiante en estos últimos años, con los diferentes conflictos que ha habido, no apenas ahí, pero a nivel mundial. Sí, también hay un punto interesante que ya hay muchas instituciones están agarrando a cabo ese contexto para dirigir la atención ahí. Y no dirigir la atención en otro lugar donde nosotros, el pueblo de Dios, debería estar concentrado. Correcto. Entonces, hoy tenemos que, hay muchos eventos que nos distraen, pero el movimiento geopolítico a nivel mundial está llevando a muchas cosas. Por ejemplo, tenemos la crisis en Europa, tenemos la crisis en Medio Oriente, tenemos las migraciones masivas a nivel mundial, porque no es solamente Latinoamérica, Norteamérica, Sudamérica, es a nivel mundial, Europa, el Asia, tenemos unas crisis muy fuertes y nos estamos concentrando en unos asuntos que realmente pues no nos preparan como pueblo. Y para eso, estando claros en esta pregunta, para eso vamos a ir a nuestra siguiente pregunta, porque nuestra siguiente pregunta tiene que ver con estos temas. Sí, lo extendimos más aquí porque era grande la pregunta. Tenía varios conceptos a resolver, pero hay una cosa importante. Vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta nos dice de esta manera. ¿En qué debe de velar y despertar el pueblo de Dios en estos momentos? Esto es, mientras que nos enfrascamos en diferentes situaciones que van a pasar, que sabemos que van a pasar, el pueblo de Dios. Principalmente, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? Bueno, podemos ver esa parte, pero el pueblo de Dios, ¿en qué debe estar despierto? Sí, más en estos momentos, en este tiempo. Porque muchas veces nos quedamos pensando que el pueblo de Dios debe pasar meditando, orando y esas cosas. Pero ¿en qué aspectos específicos debe el pueblo despertar? Sí. Entonces, vamos a ir a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Porque a veces pensamos, debemos hacer esto, debemos hacer aquello, y no prestamos prioridad a lo importante. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver algunos textos para ver qué es lo que nos dice allá. El primer texto que vamos a analizar se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 13 y el verso número 5. 13:5. Cito. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañará a muchos. Mas cuanto oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, Jesús nos amonestó a estar despiertos para no ser ¿qué? Sorprendidos. No ser sorprendidos, no ser engañados. No ser engañados. ¿Por parte de quiénes vamos a ser engañados? Van a venir muchos en su nombre diciendo: yo soy el Cristo, yo soy aquí anda Cristo. Y podemos ver en estos últimos tiempos de que se han levantado muchos sujetos, personas diciendo que es el Cristo, incluyendo instituciones diciendo que yo soy el Cristo. Y eso es que todavía no ha venido
la gran manifestación del gran poder de engañador. Así es. Entonces vemos que Jesús nos advierte a no ser engañados por falsos cristos o algunos que vendrán falso en su nombre también. Eso es una. Dos, no ser engañados por creer que el asunto se acaba porque hay rumores de guerras y hay guerras de por sí. Entonces tenemos que estar despiertos a esto, porque muchas personas dicen, la guerra se acaba el mundo. Sí, y ahí muchas personas se atienen a eso. No, si eso todo el tiempo ha habido guerra. No, Bueno, si entonces tenemos dos clases, unos que se espantan con el asunto. Correcto. Y otros que dicen siempre ha pasado lo mismo. Sí, Entonces tenemos que estar despiertos a eso. atentos, porque como dice Jesús, no se equivoca y yo confío en su palabra, que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa? Que aquellos que no entienden las señales los va a agarrar de sorpresa, pero siempre el pueblo de Dios Él lo va a ir dirigiendo. Pero es importante prestar atención a las cosas que están ocurriendo en la actualidad. Claro. No vamos a decir, porque no vamos a prestar atención, porque vamos a ver otro texto en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos guía en estos asuntos. Así que vamos a tratar de analizar este siguiente párrafo. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver lo que nos dice Marcos capítulo 13. Y ahí vamos a leer el verso número 29. Marcos capítulo 13, verso 29. Leemos de esta manera. Dice así. 13, verso 29. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, cuando vemos que pasan todas esas cosas, guerras, rumores de guerras, engañadores en el nombre de Jesús, o defraudadores, porque no son realmente, entonces sabemos que estas cosas están cerca, pero no ha terminado, solamente está cerca. Entonces debemos despertar a estos eventos, no debemos dejarlos de estudiar porque son importantes, pero al mismo tiempo debemos de estar sabiendo que todavía no es el fin. Ni dormirnos como las vírgenes. Tampoco dormir con la Biblia, porque las vírgenes durmieron y después Ábrame. no pudieron entrar. Pero la Biblia tiene otra amonestación. Así que vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Vamos allá al libro de Marcos capítulo 13 y ahí vamos a leer el verso 33. Vamos a ver cómo nos dice. Sí, 33. Mirad, velad y llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Así que la Biblia nos dice que debemos de mirar, velar y orar. Porque hoy día hay una creciente tendencia a que las personas digan, ¿sabes qué? Se acaba todo y Jesús viene en tal fecha. Sí, muchos han salido así de que tal fecha. Y han puesto muchas fechas diferentes. Muchas fechas diferentes. Algunas no se han cumplido, otras todavía están en el futuro, pero nosotros debemos velar y orar porque no sabemos. Nadie sabe. Nadie sabe. Jesús lo dijo así, ¿cierto? Sí. Él dijo, mas el día y la hora, Nadie, solo el Padre lo sabe. solo el Padre lo sabe. Así que nosotros tenemos que estar despiertos de eso, porque podemos también ser engañados y caer en esas ideas. Sí, porque el enemigo tiene tal poder que aún pueden ser engañados los escogidos. Los escogidos, y de hecho dice, si fuese posible, nos va a engañar. Así que no estamos libres a menos que estemos en Jesús. Exacto, y estar orando y velando y estudiando. Correcto. Muy bien, entonces estamos claros en este aspecto, ¿no? Estamos muy claros que el pueblo de Dios debe despertar en estas cosas. Muy interesante. Y ahí con esto ya claro, vamos a ir a nuestra última pregunta. Vamos a ver lo que nos dice. Las primeras tablas de los 10 mandamientos, ¿de dónde salieron? Esta pregunta es muy interesante porque tenemos 10 mandamientos. Sí. Estos 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿De dónde salieron esas tablas? Sí, porque Ellos estaban en el desierto. sí, y Dios le dijo, Moisés, suba al monte y ven, te daré unas tablas de escritura, unos mandamientos. Entonces Dios le iba a dar los mandamientos, Sí, pero le dio unas tablas Ya de las piedra. tenía. Pero ¿de dónde salieron? Vamos a ver de dónde salieron.
¿De dónde salieron? Entonces vamos a ir a la Biblia nuevamente, Sí. para que podamos aclarar este asunto. Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Leamos allá lo que está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 24, Correcto. y ahí vamos a leer el verso número 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tabla de piedra y la ley, y mandamiento que he escrito para enseñarle. Ujú. Entonces, ¿de dónde salieron esas primeras tablas según lo que leemos en la palabra de Dios? Bueno, allí podemos especular muchas cosas, pero solo Dios sabe dónde la sacó. Puede haber sacado de la propia montaña o la trajo de allá del cielo. Ujú. Y sin embargo, lo que sí estamos claros es que Dios se las dio. Se las dio. Entonces, ¿de dónde salieron específicamente? No sabemos, pero sabemos que Dios le entregó esas tablas a Moisés. Y esas tablas, según sabemos, fueron escritas con el propio dedo de Dios. Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribiendo sobre esas Es tablas. fuego. Ujú. ¿Verdad? Que el dedo de Dios, al escribirle a la letra, imprimirle a unas tablas de piedra, tuvo que haber sido con fuego. Correcto. Y entonces Moisés estuvo allá en el monte y recibió las tablas de parte de Dios. Pero es muy interesante que al retornar él encontró una cosa totalmente diferente. Como nosotros decimos, una samotana. Una samotana o una rebelión. Sí, se creían que era una guerra, campamento, de que habían... Él no estaba claro lo que estaba pasando, aunque Dios ya le había avisado. Sí, él había avisado. Y sin embargo, cuando él retorna con los mandamientos de Dios para el pueblo, él se encuentra en un gran festín. Y en ese festín, él hace una cosa terrible. Sí. Pero no hace la cosa terrible solo por hacerla. Esto es, él hace lo que hace por causa de lo que el pueblo había hecho. ¿Qué es lo que hace? Él se incendió en la ira y la arrojó al pie del monte. Y entonces comenzó a decirle al pueblo de que tenía que haber hecho la ordenanza que Dios había dejado. Esto es, Dios le estaba entregando su voluntad para el pueblo. Y el pueblo estaba mientras desobedeciendo completamente a Dios. Moisés tuvo celo de Dios. Sí, eso es lo que yo me pareció muy interesante, que actuó como Dios. Actuó con el sentimiento que tendría Dios. Ajá. Porque él, a airarse y tirar las piedras, solo tuvo que haber hecho una orden de Dios, porque te sabes que entregó esas piedras de Dios. Aunque no dice que fue una orden de Dios directamente, pero era la representación de lo que el pueblo había hecho. Esto es, habían roto los mandamientos de Dios. Ya. Y entonces las tablas fueron quebradas también. Como que fuera un primer pacto. Bueno, era el pacto con el pueblo de Israel, que Ya, ellos no. habían roto básicamente. Ahora, estas fueron las primeras tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Sí. Entonces, la historia no concluye ahí. No. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia sobre este asunto. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer Deuteronomio capítulo 10. Y ahí vamos a leer el verso 1 y el verso número 2. Deuteronomio capítulo 10, verso 1 y verso 2. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás en el arca. Entonces, las primeras tablas fueron entregadas por Dios. ¿Y las segundas? ¿También? No, bueno, la segunda le dijo a No, Moisés. la segunda le escribió también, pero... Él escribió, pero La Moisés las tuvo que ir a hacer. las tuvo que alisar, las tuvo que labrar. Hacerla Él las hizo, parecía a la otra. claro, porque las primeras ya no estaban. Ya no existían. Pero vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este otro párrafo de la palabra de Dios. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 10, ahí mismo donde estábamos. Pero ahora vamos a leer el verso 3 y el verso número 4. E hice un arca de madera de Sittim, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano.
Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego. El día de la asamblea, y diómelas Jehová. Así que la Biblia dice que Moisés tuvo que labrar otras piedras, subir al monte, y Dios volvió a escribir. Muy bien. Pero hay que hacerlas nuevas. Tuvo que hacerlas nuevas, pero no apenas las hizo nuevas. Tenía un lugar muy específico ahora. Vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a ver, porque las primeras tablas no llegaron hasta su destino completamente, sino que se rompieron en el camino por causa de la transgresión del pueblo de Israel. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos allí al siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, en el verso número 1. Ok. 34. Éxodo 34, verso número 1. Y Jehová dijo a Moisés: alistate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces ahí tenemos las tablas que fueron quebradas. Y esas tablas, según la palabra de Dios, Moisés las puso en el arca del pacto que se encontraba dentro del santuario, el ¿Y tabernáculo. qué representaba estar adentro? El santuario estaba en el cielo, era una copia. Ya. Y ahora esas tablas estando allí, significa que también en el cielo están allá. Y de hecho la Biblia habla de eso. Sí, o sea que los 10 mandamientos, las tablas, eran desde el principio. Aunque se rompan en la tierra, siguen vigentes todavía. Pero esa es otra discusión. Y tal vez será tiempo de otras preguntas, ¿cierto? Exacto. Pero por hoy creo que hemos cubierto nuestras 4 primeras preguntas. Espero que les hayan gustado, hermanos, y que formulen sus preguntas también y nos escriban. Pero antes de concluir, queremos hacer una oración con ustedes. Así que queremos invitarlos para que oren con nosotros. Aquí nos vamos a arrodillar nuevamente. Si ustedes pueden hacer lo mismo allá, vamos a orar. Los invitamos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en este momento por permitirnos poder conversar sobre estas preguntas importantes que hemos podido compartir con cada uno. Queremos pedir que nos ayude cada día para que a través de su palabra podamos comprender mejor su carácter y podamos comprender mejor las cosas de Dios. Queremos pedir que nos guarde cada día, nos bendiga y nos dé su buen espíritu. Bendiciones que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigo, hermano que nos visitas y toda la familia de Principios de Vida. Recuerda que hoy tuvimos nuestro primer programa que es Preguntas Bíblicas y sus respuestas. Y si no estás inscrito, no te has suscrito a nuestro canal Principios de Vida, te invitamos a que así lo hagas. Muy importante que también si tienes algunas preguntas de la Biblia, puedes hacérnoslas llegar a la siguiente dirección que está en esta imagen que tenemos aquí, que es principiosdevida@gmail.com. Y pues nos manda tu pregunta, vamos a hacer lo mejor que podamos para responderla con la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, hermano. Pues lo vamos a esperar aquí en el siguiente programa. Correcto. Así que nuestro hermano aquí va a estar con nosotros y esperamos que sea una bendición este programa de preguntas y respuestas. Hermano Darwin, ¿alguna cosa que quiera comentarnos todavía? Bueno, para hacer el primer programa, considero pues que Dios pues lo haya dirigido bien y espero que a ustedes también les haya gustado y que se hayan puesto también en comunión para estar conforme a la palabra de Dios. Así que entonces no te olvides compartir, suscribirte, comentarnos, mándanos tu pregunta que estaremos aquí con mucho gusto respondiéndote. Que Dios te bendiga.